¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder transformador de la fe? ¿Te has preguntado qué sucede cuando realmente soltamos nuestras preocupaciones y confiamos plenamente en Dios? Quizá hoy enfrentas un desafío que parece insuperable, un momento en el que todas las soluciones parecen esquivas. O tal vez ya has orado, has clamado y aún así la respuesta no ha llegado. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de enfrentar cualquier situación con una paz y seguridad inquebrantables? ¿Y si la clave para cambiar tu vida no estuviera en lo que tú puedas lograr, sino en rendirte a algo infinitamente más grande y poderoso? Atrévete a descubrir la fuerza de una fe que trasciende cualquier obstáculo y abre puertas donde antes solo había muros. Hoy quiero revelarte algo profundo y poderoso, lo que realmente sucede cuando pones toda tu confianza en Dios. No importa si sientes que tu fe es grande o pequeña, aunque sea tan diminuta como un grano de mostaza, lleva dentro el potencial de transformar tu vida de formas que jamás habrías imaginado. Te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video, porque esa transformación que tanto deseas puede comenzar aquí y ahora, en este preciso instante. Vamos a descubrir juntos el increíble poder que se libera cuando entregas por completo tu vida al plan de Dios. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Al hacerlo, no solo serás parte de esta transformación, sino que también ayudarás a que este mensaje alcance a más personas, tocando y bendiciendo corazones con la palabra de Dios. ¿Estás listo? Comencemos este viaje de fe y transformación. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde las dificultades parecen integrarse a nuestra vida cotidiana. En ocasiones es fácil sentirse desbordado por problemas o situaciones que parecen no tener salida. En esos momentos de angustia, muchos buscan refugio en algo superior, algo que va más allá de ellos mismos, la fe en Dios. ¿Qué significa tener fe en Dios? La fe en Dios no se trata solo de reconocer su existencia, sino de confiar profundamente en su plan para nuestras vidas, aun cuando no podamos comprenderlo o verlo con claridad. Es esa certeza en el corazón que nos dice que, aunque todo parezca oscuro, hay una luz que nos guía y sostiene. Tener fe no significa que estaremos exentos de dificultades ni que la vida será siempre sencilla. Pero la fe nos brinda las herramientas emocionales y espirituales para atravesar esas tormentas con una paz interior que supera cualquier circunstancia. Es en los momentos más difíciles cuando la fe revela su verdadero poder. Piensa en esas situaciones en las que parecía que todo estaba perdido, pero una fuerza invisible te impulsó a continuar. Esa fuerza es la fe. En todo el mundo, muchas personas han compartido cómo su fe en Dios les ha permitido superar enfermedades graves, crisis económicas, rupturas familiares y otros desafíos que parecían insalvables. La fe no solo transforma nuestra perspectiva ante los problemas, sino que también nos da el coraje para buscar soluciones y nos ayuda a descubrir el propósito que hay detrás de cada prueba. La fe en Dios nos recuerda que nunca estamos solos. Sin importar cuán grande sea el desafío, Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos, incluso cuando no podemos sentir su presencia. Confiar en Él es liberador. Nos permite soltar el control y descansar en la certeza de que, de alguna manera, todo está bajo su cuidado. La fe en Dios tiene el poder de cambiar profundamente nuestras vidas. Nos ayuda a transformar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Al creer que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, nuestra autoestima crece. Dejamos de centrarnos únicamente en nuestras debilidades y empezamos a reconocer nuestras fortalezas, sabiendo que somos obra de Dios y Él no se equivoca. Esta transformación interior
impacta cada aspecto de nuestra vida. Nos volvemos más compasivos, pacientes y empáticos. Aprendemos a perdonar con mayor facilidad, comprendiendo que también hemos sido perdonados. La fe nos permite vivir con gratitud, valorando las bendiciones, tanto grandes como pequeñas, que Dios nos concede diariamente. La fe mueve montañas. La conocida frase, la fe mueve montañas, es mucho más que una metáfora. La fe nos capacita para lograr aquello que antes considerábamos imposible. Cuando confiamos plenamente en Dios, desarrollamos la fortaleza para enfrentar cualquier desafío con coraje y esperanza. Descubrimos que, aunque nuestras propias fuerzas tienen límites, el poder de Dios es inagotable. Además, la fe nos impulsa a actuar. Al confiar en Dios, no esperamos pasivamente por milagros. También nos levantamos y trabajamos para cumplir los planes que Él tiene para nosotros. La fe nos inspira a tomar riesgos, a persistir cuando otros se rinden y a creer profundamente en nuestros sueños. ¿Cómo cultivar una fe más sólida? La fe en Dios no es algo que surge de la noche a la mañana. Es como una semilla que necesita cuidado constante. La oración, la lectura de las Escrituras, la participación en comunidades de fe y la reflexión sobre las bendiciones diarias son formas poderosas de fortalecer nuestra confianza en Dios y de profundizar nuestra fe cada día. Hebreos 11:1. ¿Qué significa tener fe en aquello que no podemos ver? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Este versículo es uno de los más emblemáticos de la Biblia. Aunque es breve, su mensaje es inmensamente profundo. Nos habla de una confianza que trasciende lo visible y lo tangible, de una fe que permanece firme incluso cuando no tenemos pruebas físicas delante de nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esta noción de fe a nuestra vida diaria, especialmente en momentos de dificultad o incertidumbre? Cuando pensamos en fe, muchos suelen interpretarlo simplemente como creer en algo. Sin embargo, Hebreos 11:1 nos invita a experimentar la fe de una manera más profunda. Nos habla de certeza y convicción, dos palabras que evocan una seguridad absoluta, incluso cuando la solución a nuestros desafíos parece invisible o inalcanzable. Imagina encontrarte en medio de una tormenta emocional o física, el desempleo, una enfermedad o una crisis familiar. En esos momentos, nuestra lógica nos grita que todo está fuera de control, que las cosas no van a mejorar. Pero la fe es esa voz interior que susurra, confía, algo bueno está en camino, aunque aún no podamos verlo. La fe no niega las dificultades, pero nos da la fortaleza para enfrentarlas con la certeza de que Dios está actuando, incluso cuando no entendemos de qué manera. Tener fe en lo invisible. Es sencillo confiar cuando todo va bien, pero ¿qué sucede cuando no logramos ver el final del túnel? Es en esos momentos cuando este versículo de Hebreos 11:1 se convierte en realidad. Nos invita a creer en lo que nuestros ojos humanos no pueden ver, a confiar en el plan de Dios, aunque nos sea incomprensible. Piensa en esos momentos en los que parecía que todo estaba perdido, pero al final las cosas mejoraron de maneras inesperadas. Esa es la clase de fe de la que habla el versículo, una confianza inquebrantable, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Hebreos 11. Uno también nos habla de esperanza. Tener fe no solo es confiar en Dios en el aquí y ahora, sino también tener la certeza de que el futuro traerá cosas buenas. Quizás no siempre lo que pedimos o imaginamos, pero lo que realmente necesitamos. Esta fe nos llena de paz en los momentos de incertidumbre. Aunque los problemas sigan presentes, sabemos que no estamos solos.
Dios tiene un propósito más grande y nuestra fe en ese propósito nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. Nos llena de esperanza cuando el futuro parece incierto. Vivir con fe no es tarea fácil. Es levantarse cada día y elegir confiar en Dios, incluso cuando no vemos cómo Él resolverá nuestras dificultades. Sin embargo, la fe no es pasiva, nos impulsa a actuar, a avanzar confiados en que estamos sostenidos por algo mucho mayor que nosotros. Por ejemplo, si estamos atravesando una dificultad económica, la fe nos impulsa a continuar buscando oportunidades, confiando en que Dios abrirá el camino. Si estamos enfrentando una enfermedad, la fe nos fortalece para seguir adelante con los tratamientos, sabiendo que Dios está a nuestro lado en cada paso. La fe no reemplaza nuestras acciones, las orienta y les da propósito. A menudo pensamos que la fe solo es necesaria en los momentos cruciales de nuestra vida, pero en realidad, la fe también se manifiesta en lo cotidiano. Cada vez que confiamos en que Dios tiene el control de nuestras preocupaciones diarias, estamos poniendo en práctica el mensaje de Hebreos 11:1. No necesitamos esperar una gran crisis para ejercitar nuestra fe. Cada vez que decides entregar una preocupación pequeña a Dios, ya sea una discusión familiar, un reto en el trabajo o un sueño que parece lejano, estás fortaleciendo tu fe. Y cuando estas pequeñas victorias se acumulan, puedes ver cómo Dios siempre estuvo ahí, guiándote y sosteniéndote, aunque no lo percibieras en ese momento. Hebreos 11. Uno nos recuerda que la fe no siempre se trata de lo que nuestros ojos pueden ver. Es confiar en lo invisible, en el poder y amor de Dios. No se trata de comprender todo lo que sucede, sino de creer que Dios tiene un propósito en cada situación, incluso en los momentos más difíciles. La próxima vez que enfrentes un desafío o una situación incierta, recuerda este versículo. La fe no significa que comprendamos todo, significa que confiamos en que Dios lo hará. Y esa confianza, esa seguridad en lo que esperamos y convicción en lo que no vemos, es lo que nos sostiene, nos da esperanza y nos permite avanzar con paz en el corazón. Mateo 17:20, la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, muévete de aquí allá, y se moverá, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Este versículo de Mateo 17:20 nos presenta una imagen poderosa y clara, una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, pero con el potencial de mover montañas. Es una metáfora que, aunque habla de algo diminuto, posee un significado inmenso. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? ¿Qué implica realmente tener una fe tan pequeña y, a la vez, tan llena de poder? Para captar la fuerza de este versículo, pensemos primero en la semilla de mostaza. Es una de las semillas más diminutas del mundo, casi insignificante a simple vista. Pero cuando se siembra y crece, se convierte en un árbol fuerte y extenso, capaz de dar refugio a las aves. Jesús eligió esta semilla como símbolo de la fe para mostrarnos que lo que importa no es el tamaño de nuestra fe, sino lo que hacemos con ella. En nuestra vida cotidiana, muchas veces nos sentimos sobrepasados por los problemas y desafíos. Hay momentos en los que nuestra fe parece pequeña, casi imperceptible. A veces pensamos que no somos lo suficientemente fuertes o que nuestras dudas nos separan de Dios. Pero este versículo nos recuerda que no necesitamos una fe enorme para que Dios obre en nuestras vidas. Solo hace falta una pequeña cantidad de fe, tan pequeña como una semilla de mostaza, para ver a Dios mover las montañas que obstaculizan nuestro camino. A menudo pensamos que para enfrentar grandes desafíos necesitamos una fe inmensa y sin fisuras.
Pero la realidad es que todos, en algún momento, hemos sentido dudas, inseguridades o incluso una profunda desesperación. Quizás hoy estás enfrentando algo que parece imposible de resolver, una crisis económica, un diagnóstico difícil, una ruptura emocional o simplemente una época de incertidumbre en la vida. Es en estos momentos cuando Jesús nos recuerda que incluso la fe más pequeña, si es genuina, puede ser suficiente para presenciar milagros. No se trata de no tener dudas, sino de confiar en Dios a pesar de ellas. Tener una fe del tamaño de una semilla de mostaza es creer que, aunque hoy no veas la solución, Dios está obrando, moviendo las montañas de tu vida, aun cuando esas montañas parezcan insuperables. Cuando Jesús dice que con una fe pequeña podemos mover montañas, se refiere a una fe con poder. Pero ¿qué significa realmente mover montañas? No siempre implica milagros dramáticos o cambios repentinos. A veces, mover montañas significa vencer las barreras internas, el miedo, la inseguridad, la desesperanza. Es encontrar el valor para dar el siguiente paso, aun cuando el camino completo no sea visible. Mover montañas también puede ser un proceso que se despliega lentamente. A veces, esperamos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, pero Dios actúa en su tiempo perfecto. La fe del tamaño de una semilla de mostaza no solo tiene poder, sino también paciencia. Nos enseña a confiar en el proceso, recordándonos que, aunque los cambios no siempre sean visibles, Dios está obrando en cada momento. Mateo 17:20 también nos enseña que el poder no proviene de nosotros, sino de Dios. La semilla de mostaza no es poderosa por sí misma. Su potencial viene de la vida que Dios ha puesto en ella. De la misma forma, nuestra fe, aunque pequeña, tiene poder porque está enraizada en un Dios todopoderoso. Es fácil pensar que, para que nuestras oraciones sean respondidas, debemos tener una fe perfecta y sin dudas. Sin embargo, la verdad es que todos enfrentamos momentos de incertidumbre y temor. Dios no nos exige una fe impecable, simplemente nos pide que confiemos en Él. Incluso cuando nuestra fe es pequeña, Dios puede obrar maravillas. No se trata de cuánta fe tenemos, sino en quién hemos puesto esa fe. Imagina por un instante cómo cambiaría tu vida si en lugar de enfocarte en la magnitud de tus problemas, te concentraras en el poder de Dios. La fe del tamaño de una semilla de mostaza no solo mueve montañas externas, sino también montañas internas. Nos ayuda a ver la vida desde otra perspectiva, a confiar en que Dios camina con nosotros en cada paso, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Cada vez que enfrentamos un reto, tenemos una elección. Podemos observar nuestras montañas con temor y desesperanza, o podemos mirar a Dios con fe, aunque sea pequeña. Esa fe, por pequeña que sea, puede transformar tu vida, puede darte la fortaleza para avanzar, para descubrir oportunidades donde antes solo veías barreras, y para confiar en que con Dios nada es imposible. Mateo 17:20 nos anima a no subestimar el poder de la fe, aunque parezca diminuta. Si hoy te sientes débil o inseguro, recuerda que una fe del tamaño de una semilla de mostaza es más que suficiente. Dios puede utilizar esa pequeña fe para hacer grandes cosas en tu vida, para remover las montañas que obstaculizan tu camino y para renovar tu corazón y tu mente. Romanos 10:17. La fe que surge al escuchar la voz de Dios y su transformación en nuestra vida diaria. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17 revela una verdad esencial sobre el crecimiento espiritual. La fe brota y se fortalece al escuchar la palabra de Dios. Es un versículo sencillo, pero profundamente poderoso, con implicaciones que impactan cómo vivimos y cómo enfrentamos los desafíos diarios.
En un mundo lleno de incertidumbre, dudas y dificultades, este versículo nos recuerda que la palabra de Dios es la fuente de una fe que sostiene, guía y transforma. Reflexionemos sobre cómo esta enseñanza no solo es fundamental para robustecer nuestra fe, sino también cómo puede influir de manera práctica en nuestras decisiones y actitudes de cada día. Cuando Pablo dice que la fe es por el oír, no se refiere solo a escuchar palabras en sentido literal. En este contexto, oír significa abrir nuestro corazón y espíritu a la voz de Dios. Escuchar la palabra de Dios es mucho más que un ejercicio intelectual. Es una apertura espiritual. Es permitir que las Escrituras modelen nuestras creencias, transformen nuestras actitudes y nos guíen en nuestro caminar diario. Este acto de escuchar con el corazón abierto significa dejar que la palabra de Dios penetre en lo profundo de nuestro ser, nutriendo una fe que no solo entiende, sino que confía y actúa. En tiempos de dificultad o duda, esta fe, que nace del encuentro genuino con la palabra de Dios, nos recuerda que no estamos solos y que cada paso está sostenido por su amor y dirección. Es crucial recordar esto, porque vivimos en un mundo lleno de ruido constante. Las noticias, las redes sociales, las opiniones de los demás y hasta nuestros propios pensamientos negativos suelen competir por nuestra atención. Estas voces pueden fácilmente silenciar la voz de Dios si no dedicamos tiempo a escuchar lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Escuchar la palabra de Dios, tanto en los momentos de paz como en los tiempos de tormenta, es la forma en que nutrimos y fortalecemos nuestra fe. En la vida cotidiana, enfrentamos una variedad de retos, dificultades financieras, problemas de salud, luchas emocionales o conflictos familiares. En medio de estas pruebas, es normal que nuestra fe se tambalee. Sin embargo, cuando nuestra fe está anclada en la palabra de Dios, encontramos un refugio sólido en el cual apoyarnos, incluso en los momentos más oscuros. Por ejemplo, cuando atravesamos una situación que nos llena de ansiedad o miedo, recordar las promesas de Dios nos devuelve la calma. Isaías 41:10 nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Al escuchar y meditar en estas promesas, nuestra fe se fortalece y comenzamos a ver nuestras circunstancias a través de los ojos de Dios, no del miedo o la desesperación. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no solo estamos adquiriendo conocimiento, estamos construyendo un fundamento espiritual que nos permite resistir cualquier tormenta que la vida nos depare. La palabra de Dios no solo nos da esperanza en tiempos difíciles, sino que también nos transforma profundamente, cambiando nuestra manera de pensar, sentir y actuar. A menudo, las situaciones que enfrentamos pueden parecer insuperables. Sin embargo, al escuchar y meditar en la palabra de Dios, nuestra perspectiva se transforma. Comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva eterna. Lo que antes nos parecía imposible se convierte en una oportunidad para que Dios manifieste su poder. Aquello que antes nos llenaba de miedo, ahora lo enfrentamos con seguridad, sabiendo que Dios está a nuestro lado y que su plan es perfecto. Por ejemplo, en Filipenses 4:6-7 leemos: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje nos anima a cambiar la ansiedad por oración y gratitud. Al hacerlo, la palabra de Dios nos transforma, llevándonos de una mentalidad de preocupación a una de paz. En esos momentos en los que no sabemos qué camino tomar,
la palabra de Dios se convierte en una guía segura y confiable. Salmos 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa que, a través de su palabra, Dios nos brinda dirección, ayudándonos a tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad. Cuando enfrentamos dilemas éticos en el trabajo o desafíos en nuestras relaciones personales, la Biblia nos ofrece principios prácticos que podemos aplicar a nuestra vida. Pasajes que hablan de integridad, humildad y amor nos inspiran a actuar de manera que refleje el carácter de Cristo. La palabra de Dios no es solo un antiguo texto sagrado, es una brújula para nuestras decisiones diarias. Romanos 10:17 nos invita a una fe activa, una fe que se traduce en acción. Escuchar la palabra de Dios debería reflejarse en una vida llena de propósito y dirección. Santiago 1:22 nos recuerda: Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto significa que la fe que surge al escuchar la palabra de Dios debe manifestarse en nuestras acciones diarias. La palabra de Dios nos llama a amar a los demás, a ser generosos, a perdonar y a servir. Cuando escuchamos y obedecemos su palabra, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su amor y poder. Y es en este acto de obediencia donde nuestra fe se fortalece y se pone a prueba, transformándonos y acercándonos cada día más a Él. ¿Cómo escuchar la palabra de Dios en la vida diaria? Escuchar la palabra de Dios es una práctica diaria que requiere intencionalidad. Aquí te comparto algunas formas prácticas de integrar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. 1. Lectura diaria de la Biblia. Dedica tiempo cada día para leer la Biblia. No tiene que ser un estudio extenso, pero el simple hecho de estar en contacto con las Escrituras cada día permite que tu fe se nutra constantemente. 2. Meditación y reflexión. No solo leas, tómate un momento para reflexionar en lo que has leído. Pregúntate cómo puedes aplicar esa enseñanza en tu vida. 3. Escuchar sermones y enseñanzas. Aprovecha la tecnología para escuchar sermones o podcasts basados en la Biblia mientras realizas otras actividades. Esto te permitirá estar inmerso en la palabra de Dios incluso en los días más ocupados. 4. Oración, basada en la Escritura. Ora usando las palabras de la Biblia. Esto te ayudará a alinear tus peticiones y deseos con la voluntad de Dios, fortaleciendo tu fe. 5. Participar en comunidades de fe. Rodearte de personas que también están en el camino de la fe te ayudará a mantenerte enfocado y a aprender de las experiencias de otros. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe no es algo que generamos por nosotros mismos, sino que es un regalo que crece al escuchar la palabra de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre, necesitamos esa fuente constante de verdad y fortaleza. Al dedicar tiempo a escuchar y meditar en la palabra de Dios, nuestra fe se nutre, se profundiza y se vuelve más fuerte, capacitando nuestra vida para enfrentar los desafíos con esperanza, paz y confianza en el Dios que nunca falla. Santiago 1:6. La fe, sin duda, clave para enfrentar las tormentas, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Este versículo de Santiago 1:6 toca una realidad que todos hemos vivido: la duda. La vida está llena de desafíos que en ocasiones nos dejan solo con la opción de acudir a Dios en busca de ayuda. Pero Santiago nos recuerda que la fe es fundamental cuando buscamos la intervención de Dios. No solo debemos pedirle, sino hacerlo con una fe firme, sin titubear, confiando completamente en que Dios escucha nuestras peticiones. Santiago
usa una imagen poderosa para ilustrar el impacto de la duda, una ola en el mar. La fe que duda es como una ola que va y viene, inestable y llevada por el viento. Esta metáfora nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a fortalecernos para que la duda no nos arrastre en medio de las tormentas de la vida. Es natural que en momentos difíciles la duda intente colarse en nuestros corazones. Nos preguntamos si Dios realmente nos escucha o si su respuesta será la que esperamos. Tal vez hemos orado por algo durante mucho tiempo sin ver resultados, y esto puede hacer que nos sintamos inseguros. Pero Santiago es claro: la duda debilita nuestra fe y nos hace vulnerables. Tener dudas no significa que no tengamos fe, pero sí indica que nuestra fe está siendo desafiada. La duda nos lleva a un estado de incertidumbre, donde nuestras emociones y pensamientos nos arrastran en distintas direcciones. Como la ola que describe Santiago, nuestras creencias fluctúan según las circunstancias, robándonos la paz interior. Es en esos momentos que Dios nos llama a confiar sin reservas. Él no quiere una fe a medias, desea una fe sólida. Santiago nos anima a confiar de tal manera que nuestras peticiones estén completamente rendidas a la voluntad y al poder de Dios, sin permitir que las circunstancias alteren nuestra confianza en su fidelidad. Pedir con fe. ¿Qué significa realmente? Pedir con fe va mucho más allá de encontrar las palabras adecuadas o de pedir con intensidad. Es algo más profundo. Pedir con fe significa confiar de verdad en Dios, creyendo que Él tiene el control y que su respuesta será la mejor, incluso si no es exactamente lo que esperábamos. Imagina que estás enfrentando una situación complicada, como una enfermedad o problemas financieros. Te diriges a Dios en oración, pero al mismo tiempo te preguntas si realmente intervendrá o si las cosas cambiarán. Esta vacilación es justamente lo que Santiago nos advierte. No se trata solo de pedir, sino de creer con convicción que Dios puede y hará lo mejor para ti. No podemos dejar que el miedo o la duda nos roben esa confianza. Cuando pedimos con fe, reconocemos que Dios es fiel y que tiene un propósito más grande para nuestras vidas, aunque no siempre comprendamos su plan. Nuestra confianza en Él debe ser tan fuerte que, aun cuando los resultados no sean inmediatos, sigamos creyendo que Dios está obrando a nuestro favor. La duda es uno de los mayores enemigos de una vida llena de fe. No solo nos roba la paz, sino que también nos aparta de la confianza en Dios. La duda es como una sombra que oscurece nuestra percepción de lo que Dios puede hacer. Nos hace enfocar en los problemas, en lugar de en la poderosa solución que Dios puede proporcionar. Cuando vivimos en duda, es fácil ser como esa ola del mar, arrastrados por las circunstancias. Un día podemos sentirnos llenos de confianza en Dios y al siguiente, cuando las cosas no van como esperamos, empezamos a cuestionar su presencia o su amor. Santiago nos recuerda que la estabilidad en nuestra fe nace de una confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando las tormentas de la vida se intensifican. Superar la duda no sucede de la noche a la mañana, pero hay pasos concretos que podemos tomar para fortalecer nuestra fe y reducir las vacilaciones. Aquí tienes algunas maneras prácticas de arraigar tu confianza en Dios. 1. Aférrate a las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que Dios nos ha hecho. Dedicar tiempo a leer y reflexionar sobre esas promesas es una poderosa forma de recordar que Dios es fiel. Cuando la duda toque a tu puerta, vuelve a estas promesas. Por ejemplo, Filipenses 4:19 nos asegura que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Deja que estas palabras llenen de fortaleza tu fe. 2. Recuerda las obras de Dios en tu vida. A veces, al enfrentar nuevos desafíos, olvidamos las veces en que Dios ya ha intervenido en nuestra vida.
Tómate un momento para recordar cómo Dios ha actuado en el pasado. Si Dios fue fiel antes, también lo será ahora y siempre. Haz una lista de esos momentos de provisión y milagros para que cuando la duda aparezca, puedas recordarte que Dios nunca falla. Cuando enfrentamos nuestras luchas con estos recordatorios, nuestra fe se vuelve más firme y poco a poco esa ola del mar se transforma en una roca sólida, capaz de resistir cualquier tormenta. Dios no se ofende cuando venimos a Él con nuestras luchas. Si estás dudando, díselo a Dios en oración. Pide que te ayude a fortalecer tu fe. Incluso los discípulos de Jesús pidieron esto. Señor, aumenta nuestra fe. Lucas 17:5. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a superar nuestras dudas y a darnos la confianza que necesitamos. A veces necesitamos que otros nos ayuden a levantar nuestra fe. Rodearte de personas que también creen en Dios puede ayudarte a superar la duda. Escuchar testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de otros fortalece nuestra confianza en lo que Él puede hacer por nosotros. Cuando vivimos con una fe firme, nuestra vida comienza a reflejar esa estabilidad. Las tormentas pueden llegar, pero no nos derriban. No somos como la ola que es arrastrada de un lado a otro, sino que permanecemos firmes en la roca que es Cristo. Santiago 1:6 nos enseña que pedir con fe no es solo una cuestión de palabras, sino una actitud del corazón. Es tener una confianza tan profunda en Dios que incluso cuando los vientos soplan fuerte, nuestra fe permanece intacta. Hebreos 11:6. La fe que agrada a Dios y da sentido a nuestra vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Este versículo de Hebreos 11:6 nos revela una verdad profunda. Sin fe no podemos agradar a Dios. La fe no es solo una virtud opcional para quienes creen, es la base de nuestra relación con Él. Este pasaje nos enseña dos aspectos esenciales de la fe. Primero, creer que Dios existe y segundo, confiar en que Él recompensa a quienes lo buscan sinceramente. Este versículo no solo trata de una aceptación intelectual de Dios, sino que describe una fe viva y constante, una confianza profunda que da forma a nuestra manera de vivir. Vamos a desglosarlo para comprender lo que significa tener una fe que agrada a Dios y cómo podemos vivirla en el día a día. El primer aspecto que menciona Hebreos 11:6 es creer que Dios existe. Esto puede parecer básico, pero va más allá de reconocer la existencia de un ser supremo. Se trata de creer en un Dios cercano que se involucra en nuestras vidas. No es solo aceptar que Dios creó el universo y se distanció, es creer que Dios está presente en cada detalle de nuestra existencia. Creer que Dios existe implica tener una confianza constante en su presencia, incluso cuando no lo vemos ni lo sentimos. Es fácil creer cuando todo va bien y las bendiciones son claras, pero la verdadera fe se demuestra en los momentos de prueba, cuando enfrentamos dificultades y parece que Dios guarda silencio. La fe nos invita a confiar en que Dios está con nosotros, incluso en esos momentos. En nuestra vida diaria, esta fe se refleja en cómo enfrentamos los retos. ¿Nos rendimos cuando las cosas no salen como planeamos o confiamos en que Dios sigue actuando aunque no comprendamos su plan? Creer que Dios existe no es solo una idea, es una convicción que guía cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones importantes hasta cómo enfrentamos el dolor o la incertidumbre. El segundo aspecto que menciona Hebreos 11:6 es que Dios es galardonador de los que le buscan. Esto nos revela algo precioso. Dios recompensa nuestra fe. No estamos solos en este camino, y nuestras oraciones y esfuerzos no pasan desapercibidos.
Dios no solo quiere que creamos en su existencia, también desea que confiemos en su bondad y en su deseo de bendecir a quienes lo buscan sinceramente. Este versículo nos recuerda que Dios es fiel y que valora nuestra fe. Cuando elegimos buscarlo y confiar en Él, estamos abriendo nuestra vida a sus promesas y bendiciones. Así, nuestra fe se convierte en una fuente de fuerza y paz, transformando nuestra manera de vivir y dándonos la certeza de que Dios camina a nuestro lado, guiándonos en cada paso del camino. Buscar a Dios significa tener una relación activa con Él. No se trata de simplemente creer en Dios de manera pasiva, sino de anhelar su presencia, de desear conocerlo más y vivir conforme a su voluntad. Esta búsqueda puede ser a través de la oración, la lectura de la Biblia, la adoración y el servicio a los demás. Dios responde a quienes lo buscan con sinceridad, y no solo con bendiciones materiales, sino con paz, dirección y una intimidad más profunda con Él. La promesa de que Dios recompensa a quienes lo buscan también nos da esperanza en medio de los momentos más difíciles. A veces, nuestras oraciones no reciben una respuesta inmediata o las circunstancias que enfrentamos parecen no mejorar. Sin embargo, este versículo nos asegura que Dios no olvida nuestra búsqueda fiel. Él ve nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, y promete recompensarnos, aunque su recompensa no siempre llegue de la forma o en el momento que esperamos. ¿Cómo vivir una fe que agrada a Dios? Si Hebreos 11:6 nos revela que la fe es esencial para agradar a Dios, surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos vivir esa fe en nuestra vida cotidiana? Aquí hay algunas formas prácticas de cultivar una fe que verdaderamente agrada a Dios. Confía en Dios, incluso en la incertidumbre. 1. La vida está llena de situaciones en las que no tenemos todas las respuestas, en las que el futuro parece incierto o fuera de control. Sin embargo, una fe que agrada a Dios es aquella que confía en Él, incluso en medio de lo desconocido. Es esa seguridad de que Dios tiene un propósito y que siempre está obrando a nuestro favor, aun cuando no podemos verlo. Esta confianza se refleja en nuestras decisiones diarias, en optar por confiar en Dios en lugar de preocuparnos, en esperar su tiempo en lugar de intentar controlarlo todo nosotros mismos. La verdadera fe se revela en los momentos de prueba, cuando nuestra confianza en Dios se pone a prueba. 2. Busca a Dios con constancia. Dios promete recompensar a quienes lo buscan. Esto significa que debemos hacer de nuestra relación con Él una prioridad constante. Buscar a Dios no es algo que hacemos solo cuando estamos en apuros. Es una búsqueda diaria. Implica dedicar tiempo a la oración, a la lectura de su palabra y a pasar tiempo con Él, no por obligación, sino por un deseo genuino de acercarnos más a Él. Al buscar a Dios de corazón, obtenemos mucho más que respuestas a nuestras oraciones. Recibimos paz y orientación espiritual que nos sostiene en cualquier circunstancia. En esta búsqueda continua descubrimos la verdadera recompensa, una relación profunda e íntima con nuestro Creador. 3. Vive una fe activa. Una fe que agrada a Dios no es una fe pasiva. La verdadera fe nos lleva a actuar. Si realmente creemos en Dios y confiamos en su plan, esto debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Esto incluye amar a los demás, ayudar a los necesitados, perdonar y vivir de acuerdo con los principios de la Biblia. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Esto significa que nuestra fe debe motivarnos a actuar, a tomar decisiones que honren a Dios y a vivir una vida con propósito. La fe no es solo un pensamiento o creencia, es un estilo de vida. Al vivir con una fe que agrada a Dios, experimentamos cambios profundos en nuestra vida.
no solo agradamos a nuestro Padre Celestial, sino que también recibimos bendiciones y recompensas más allá de lo que podemos imaginar. Vivir una vida de fe activa trae beneficios poderosos, entre ellos paz, propósito y una relación auténtica con Dios que ilumina cada aspecto de nuestra vida. Hebreos 11:6, la fe que agrada a Dios y cambia nuestras vidas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 nos enseña una verdad fundamental. La fe es indispensable para agradar a Dios. Pero esta fe no se limita a creer en su existencia. Va mucho más allá. Es una confianza plena en su carácter, en su bondad y en su promesa de recompensar a quienes lo buscan de todo corazón. Esta fe, más que una creencia intelectual, es una confianza viva y activa que transforma nuestras vidas de manera profunda. La fe que va más allá de las circunstancias. Dios no solo quiere que creamos en Él como un ser distante, Él desea que confiemos en su naturaleza y su bondad. Tener fe que agrada a Dios significa creer que Él está activamente presente en cada aspecto de nuestra vida, incluso cuando nuestras circunstancias parezcan contradictorias. Es esa fe que nos sostiene en los momentos de dificultad y nos impulsa a caminar con la certeza de que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. Buscar a Dios con sinceridad y confianza. La fe que agrada a Dios implica una búsqueda sincera y constante. No es solo una oración ocasional en tiempos de necesidad, es un deseo diario de estar en su presencia, de conocerlo más y de rendirnos a su voluntad. Dios promete recompensar a quienes lo buscan con sinceridad. Esto no significa solo bendiciones materiales o una vida sin problemas, sino algo mucho más profundo: su amor, su paz y su dirección en cada momento. Cuando buscamos a Dios de corazón, Él nos transforma y nos llena de una paz que va más allá de las circunstancias. La fe que cambia nuestras decisiones y acciones. Esta fe no se queda en el ámbito de lo intangible, se manifiesta en nuestras decisiones y acciones. Cuando tenemos fe en Dios, nuestras elecciones diarias se ven afectadas. Elegimos actuar con integridad, servir a otros y vivir con un propósito más alto. Es una fe que nos impulsa a amar, a perdonar y a vivir de una manera que refleje el carácter de Cristo. Nuestra fe no es solo algo interno, se convierte en un testimonio visible de nuestra confianza en Dios. Si hoy quieres agradar a Dios, empieza por fortalecer tu fe. Si tu deseo es agradar a Dios, empieza por fortalecer tu fe. Esto significa más que creer en su existencia, significa confiar en su presencia activa en tu vida y en su disposición para cumplir cada una de sus promesas. Ora con sinceridad, lee su palabra y recuerda su fidelidad. Al buscar a Dios con un corazón dispuesto, Él te recompensará con su paz, su amor y su guía constante. Transformación profunda a través de la fe. Esta fe que agrada a Dios tiene el poder de transformar radicalmente nuestras vidas. Nos ayuda a ver los desafíos como oportunidades para crecer. Nos da esperanza cuando el futuro parece incierto y nos brinda la paz que solo Dios puede dar. A través de una fe viva y genuina, podemos experimentar una relación más profunda con Dios, una paz que el mundo no puede ofrecer y una vida llena de propósito y significado. Fortalecer esta fe es el primer paso para vivir una vida que agrada a Dios y que en última instancia nos llena de la verdadera recompensa, una relación íntima y transformadora con nuestro Creador. Efesios 2:8. La gracia que nos salva, un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Este profundo versículo de Efesios 2:8
nos revela una verdad fundamental en la vida cristiana. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios, a través de la fe. Este mensaje no solo trata de la salvación en términos teológicos, sino que también se conecta con nuestras experiencias diarias y nuestras luchas internas. Nos recuerda que la salvación no es algo que podamos alcanzar o merecer mediante nuestros esfuerzos. Es un regalo gratuito que Dios nos da por su inmensa bondad y amor. Comprender y aceptar esta verdad puede transformar completamente nuestra relación con Dios y con nosotros mismos, llevándonos a vivir con libertad, gratitud y confianza en su amor incondicional. ¿Qué significa ser salvo por gracia? La palabra gracia en la Biblia significa el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. No es algo que podamos comprar o ganar a través de nuestras buenas acciones o conductas ejemplares. La gracia de Dios es un regalo. Esta es la diferencia fundamental de la salvación cristiana. No se basa en lo que hacemos para acercarnos a Dios, sino en lo que Dios ya ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Aceptar la gracia, un camino hacia la libertad y la gratitud. Reconocer que la salvación es un regalo de gracia, cambia nuestra manera de vivir. Nos libera de la carga de intentar ganarnos el amor de Dios y nos permite vivir en paz, sabiendo que somos amados tal como somos. La gracia nos invita a vivir con una gratitud constante, porque entendemos que nuestro valor y salvación provienen de Dios, no de nuestros logros o fracasos. Vivir en la gracia de Dios. Vivir en esta gracia significa aceptar el amor incondicional de Dios y permitir que su obra en nosotros nos transforme. Nos lleva a una fe genuina, en la que confiamos en que, independientemente de nuestros errores, Dios sigue extendiéndonos su amor y su perdón. Al confiar en su gracia, experimentamos una relación con Dios basada en su fidelidad, no en nuestras acciones. Este versículo nos desafía a recibir plenamente la gracia de Dios y a permitir que ella transforme nuestras vidas. Al vivir en esta gracia, experimentamos un amor que nos fortalece, una paz que nos libera y una esperanza que nunca falla. Ser salvo por gracia significa que Dios nos ofrece perdón y vida eterna sin exigir nada a cambio, salvo nuestra fe. Esta gracia es la expresión más profunda del amor de Dios. Incluso cuando estábamos alejados de Él, cuando nuestros errores y fallas creaban una distancia con su santidad, Dios eligió salvarnos, no porque lo mereciéramos, sino porque su amor por nosotros es inmenso. Este concepto de gracia puede transformar radicalmente nuestra perspectiva de la vida y de nosotros mismos. Con frecuencia vivimos bajo la presión de ser suficientemente buenos o de cumplir con ciertos estándares para sentirnos merecedores de amor o aceptación, incluso de parte de Dios. Sin embargo, Efesios 2:8 deja claro que nuestra salvación no depende de nosotros ni de nuestras acciones. No podemos ganarla con buenas obras, ni perderla por nuestras fallas, porque es un regalo de Dios. Este conocimiento trae consigo una libertad incomparable. Nos libera de la carga de ganarnos el favor de Dios o de intentar vivir sin errores para ser dignos de su amor. Dios nos ama tal y como somos y su gracia obra en nosotros, transformándonos para vivir en gratitud y confianza, en lugar de en esfuerzo y temor. No tenemos que vivir con la ansiedad de demostrar que somos lo suficientemente buenos para Dios, porque Jesús ya fue suficiente en nuestro lugar. Efesios 2:8. La fe como puerta a la gracia. Efesios 2:8. También nos enseña que esta gracia se nos concede a través de la fe. Esto significa que lo único que Dios nos pide es que creamos. No se trata de una fe pasiva, sino de una confianza activa en que Dios es quien dice ser y que Jesús ya ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. La fe es el canal por el cual recibimos este don de la gracia.
No se trata de hacer méritos ni de cumplir requisitos. Se trata de aceptar con humildad lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Creer que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos nueva vida es la clave. No necesitamos complicar las cosas ni pensar que debemos hacer más para ganar la salvación. Dios ya hizo todo. Nuestra tarea es simplemente aceptar este regalo con fe. La relación entre la fe y las buenas obras. Es fundamental entender que aunque la salvación es un regalo de gracia y no depende de nuestras obras, esto no significa que las buenas obras no tengan un lugar importante. Las buenas obras son nuestra respuesta natural y agradecida a la gracia que hemos recibido. No hacemos buenas obras para ser salvos, las hacemos porque ya somos salvos. Cuando comprendemos la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, el amor que sentimos por Él nos inspira a vivir de una manera que refleje su amor y bondad. Como dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las buenas obras no son un requisito para la salvación, pero son la prueba de que nuestra fe es real y de que la gracia de Dios está transformando nuestra vida desde dentro. Estas acciones reflejan el cambio que ocurre en nuestro corazón cuando recibimos el amor de Dios y nos llevan a vivir con propósito y a servir a los demás. La libertad de la fe activa. Aceptar este don por fe nos da una libertad que solo la gracia puede ofrecer. Ya no estamos sujetos a la presión de hacer más para ganarnos el favor de Dios, sino que vivimos con la confianza de que en Jesús ya somos amados y aceptados. Esta fe activa nos permite vivir en paz, nos libera de la ansiedad de ser suficientemente buenos y nos transforma para actuar con amor y gratitud. La gracia de Dios, recibida por medio de la fe, se convierte en la base sobre la cual construimos una vida que honra a Dios, una vida llena de propósito y una vida que refleja el amor y el poder transformador de su gracia. El versículo concluye recordándonos que la salvación es un regalo de Dios. Esto es esencial, porque muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en la trampa de pensar que debemos ganarnos la salvación, esforzarnos por ser lo suficientemente buenos, orar lo suficiente o hacer suficientes buenas obras para que Dios nos acepte. Efesios 2:8 nos libera de esa carga. La salvación no es algo que podamos ganar o merecer, porque es un regalo, algo que Dios ofrece generosamente. Como todo buen regalo, no depende del mérito de quien lo recibe, sino de la bondad de quien lo da. Esto nos alivia de la presión de intentar ser perfectos y nos permite recibir el amor y la misericordia de Dios con humildad y gratitud. Este regalo nos transforma profundamente, no solo nos salva del castigo del pecado, sino que nos da una vida nueva en Cristo, nos da propósito y una identidad renovada como hijos e hijas de Dios. Aceptar este regalo es el primer paso hacia una vida plena de paz, propósito y gozo. Si la salvación es por gracia mediante la fe, ¿cómo podemos vivir una vida que refleje esta verdad? Aquí hay algunas maneras de aplicar Efesios 2:8 en nuestra vida diaria. 1. Vivir en gratitud. Cuando comprendemos que nuestra salvación es un regalo inmerecido de Dios, la gratitud se convierte en nuestra respuesta natural. Cada día podemos recordar el sacrificio de Cristo y la gracia que hemos recibido, y eso nos inspira a vivir con un espíritu agradecido. Esta gratitud también cambia nuestra perspectiva en los momentos difíciles, porque sabemos que, sin importar lo que enfrentemos, ya hemos recibido el mayor regalo de todos, la salvación en Cristo. 2. Aceptar nuestra identidad en Cristo. Este regalo nos da una identidad completamente nueva como hijos de Dios. Nos libera de las expectativas y de la carga de tratar de demostrar nuestro valor, porque Dios ya nos ha declarado valiosos. Vivir con esta seguridad nos permite actuar con amor y confianza,
sabiendo que nuestra identidad está en Él. 3. Reflejar su amor a los demás. Cuando entendemos que nuestra salvación es un regalo de pura gracia, somos inspirados a extender ese mismo amor y gracia a los demás. No vivimos para ganar la aceptación de Dios, sino para reflejar el amor que hemos recibido. Esto se traduce en vivir con compasión, perdón y generosidad hacia los demás. La sociedad a menudo nos enseña que todo debe ser ganado: el respeto, el éxito e incluso el amor. Pero con Dios, su amor es incondicional y su gracia es un regalo. No necesitas esforzarte para ganarte su favor. Puedes descansar en la certeza de que Él te ha amado desde el principio y su gracia es suficiente para ti. Esto te libera de la presión de hacer más para sentirte aceptado. Todos fallamos, cometemos errores y a veces nos desviamos, pero la gracia de Dios nos permite levantarnos una y otra vez. En lugar de vivir en culpa o temer el castigo, podemos volver a Dios, sabiendo que su gracia está siempre disponible para restaurarnos. La gracia no es una excusa para actuar mal, sino una inspiración para vivir conforme al amor de Dios. Al recibir este regalo inmerecido, también somos llamados a extender gracia a los demás. Esto significa perdonar a quienes nos han herido, mostrar compasión a aquellos que están atravesando dificultades y reflejar el amor de Dios en nuestras acciones. Cuando comprendemos lo mucho que Dios ha hecho por nosotros, sentimos un deseo profundo de compartir esa gracia con los demás. Efesios 2:8 nos recuerda la esencia del Evangelio. Somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras, sino a través de la fe en Cristo. Esta verdad nos libera de la necesidad de ser perfectos o de ganarnos el favor de Dios. En lugar de vivir con miedo o ansiedad, podemos vivir en paz, seguros de que nuestra salvación está firmemente sostenida en las manos de Dios. Que esta enseñanza sea una guía constante para ti, que aprendas a soltar las preocupaciones, los miedos y las dudas que intentan controlarte. Confía en Dios, incluso cuando el camino sea incierto o las circunstancias no tengan sentido. En los momentos de indecisión, cuando enfrentes desafíos, recuerda que Dios ve lo que tú no puedes ver. Él conoce cada paso de tu vida y te ama tanto que está trabajando detrás de escena, enderezando los caminos que parecen torcidos. Que el Señor llene tu corazón con una confianza renovada en su fidelidad. Que a partir de hoy, cuando enfrentes situaciones que te superen, sientas la paz que proviene de saber que no caminas solo, que Dios va delante de ti, enderezando tus veredas y guiando tus pasos. Que seas bendecido con la sabiduría divina para buscar la voluntad de Dios en cada decisión, por pequeña o grande que sea. Que nunca te apoyes en tu propia prudencia, sino que recuerdes constantemente que la sabiduría de Dios es infinitamente mayor que cualquier lógica humana. Que el Señor te conceda la humildad de entregarle tu vida entera, sabiendo que sus pensamientos y caminos son más altos que los tuyos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para que sigamos caminando juntos en esta fe. Al suscribirte, no te perderás ninguno de nuestros próximos videos donde hablaremos de la grandeza de Dios, su amor, su sanación y muchas otras bendiciones que Él tiene para ti. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video.